Bienvenidos este martes a la UNAM Responde. Los saludamos con mucho gusto desde nuestras instalaciones en Ciudad Universitaria para compartir con ustedes algunas de las dinámicas adaptadas en nuestro país con el seguimiento de esta pandemia. Y también les tenemos información relacionada con las letras. Quédense con nosotros durante los próximos minutos y como siempre los invitamos a que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Están apareciendo en este momento en nuestra pantalla para recibir sus dudas, sus comentarios, sus sugerencias, los temas de los invitados que quieren que vean aquí en este programa y sigamos haciendo juntos este espacio de diálogo y acompañamiento. Y bueno, comenzamos este martes con información relacionada con respecto al semáforo epidemiológico de riesgo en nuestro país, que tiene vigencia hasta el próximo 23 de enero. Debemos considerarlo como un llamado para reforzar las medidas que ya conocemos y estar atentos al nivel de contagio en nuestra entidad, aunque bueno, cada vez parece más complicado restringir la movilidad. Es importante que nos sigamos cuidando cada uno de nosotros. El semáforo actual indica que ninguna entidad está en rojo, 5 se mantienen en color naranja, 10 se encuentran en amarillo y 19 más en color verde. Y bueno, mientras esto sucede, la COFEPRIS ha anunciado el uso del tratamiento oral llamado Paxlovid para emergencia, esto controlada, que puede ser aplicada en pacientes adultos que presenten la COVID-19 leve, moderada o bien que presenten también riesgos de complicaciones. Como seguramente hemos escuchado o visto durante estas primeras semanas del año, las unidades públicas y privadas que brindan servicio para detectar la enfermedad de COVID-19 se han visto rebasadas en muchos sentidos por insumos, por número de pruebas que se realizan día con día. Se presentan constantemente filas largas y no todos los que acuden tienen la respuesta de si están o no contagiados. Para saber cuál es la situación en este sentido del servicio que ofrece nuestra universidad, nos da gusto saludar esta tarde aquí en la UNAM Responde a la doctora en Ciencias Médicas, Yolanda López Vidal, quien es la coordinadora del programa de diagnóstico SARS-CoV-2 de la UNAM. Ella es química farmacobióloga y bueno, pertenece a la Facultad de Medicina de nuestra universidad. ¿Cómo está, doctora? Un gusto saludarla de nueva cuenta aquí en la UNAM Responde. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Mucho gusto en saludarlos. Gracias por la invitación y con todo gusto participaremos en este proyecto. Pues para hacer además una alternativa, doctora, en este sentido de detección de pruebas COVID-19, ustedes están trabajando desde que comenzó esta pandemia. Platíquenos para empezar si sucede lo mismo en estas unidades de detección de la UNAM que lo que sucede en el resto del país o en el resto por lo menos de la Ciudad de México. ¿Cuál es la situación actual y cuál es la demanda, la población que están atendiendo en estas primeras semanas del año, doctora? Sí, definitivamente la ciudad universitaria es un reflejo más de la Ciudad de México, en donde la gran demanda por atención para las pruebas, para el diagnóstico por COVID, nos han dejado esperar. Efectivamente, iniciamos el día 4 de enero, en el que inauguramos la segunda clínica que está dando servicio a la universidad, que se encuentra dentro del campus CEU, a unos pasos de la alberca olímpica en el centro médico. Y como siempre, la estrategia es la llamada telefónica para poder agendar una cita. Continuamente la gente que requiere el servicio nos menciona que se encuentran ocupadas, hay que ser pacientes y persistentes para obtener esta cita. Actualmente estamos atendiendo alrededor de 70 personas diarias por clínica, de lunes a viernes, haciendo pruebas tanto rápidas como de PCR. La infección del virus es similar a las variantes previas que acontecen. Actualmente sabemos por el Consorcio Mexicano de Determinación de Variantes que se encuentra Omicron en un 70% más prevalente, quedándole un 30% a la variante Delta. Y poco a poco la ha ido desplazando. Para ello, también conocemos que es altamente transmisible y que esta variante, al ser altamente transmisible, podría ser menos patógena en algunos individuos y no en aquellos que tienen comorbilidades. Ofrecemos pruebas rápidas para individuos sintomáticos, en los cuales mayormente presentan cefalea, fiebre, pueden tener pérdida de olfato, escurrimiento nasal y dolor de espalda.
y algunos dolores en miembros y de su organismo, de tal forma que esto nos permite hacer pruebas rápidas para, en caso de ser positivos, indicar su aislamiento por 8 días, como lo ha indicado la Secretaría de Salud, y posteriormente, sin realizar una segunda prueba, sin ser necesario, reincorporarse a sus actividades. La demanda ha sido en todas las distintas poblaciones que contemplan Ciudad Universitaria, desde los estudiantes, 20, 30, 40, 50, todas las décadas de la vida, y los síntomas que hemos observado son leves. El porcentaje de prevalencia que tenemos oscila entre el 40 y el 60%. Va a depender mucho del tiempo en que los veamos de presentación de signos y síntomas. Doctora, nos vamos a ir deteniendo en algunos de estos puntos que son en verdad importantes. Uno de ellos es, están haciendo alrededor de 140 pruebas por cada día en las 2 sedes. ¿Quiénes pueden acudir a este servicio de detección de pruebas? Exacto, los que pueden acudir a este centro de detección de pruebas son todos los estudiantes que pertenezcan a la universidad, desde iniciación temprana hasta estudiantes de posgrado, cualquiera que sean, que estén activos y que estén formalmente inscritos. Recuerden que es la credencial actualizada el que les da el pase para la atención una vez obtenida la cita. Y los jubilados, por supuesto, los académicos de cualquier entidad académica, los trabajadores de toda la universidad, con su mismo requerimiento, con su credencial actualizada y una cita previa obtenida de manera telemática. Esos requisitos son indispensables. Toda la comunidad. Exacto. Considerando además, doctora, que el servicio que se presta es gratuito para la comunidad universitaria. Correcto. Sí, seguimos en estos mismos términos. Y nos platicaba sobre los 2 tipos de pruebas que realizan. Uno es la prueba rápida, ya nos dijo a quienes tienen alguno de los síntomas. ¿Qué sucede con la prueba PCR? ¿A quién se aplica este tipo de prueba, doctora? Esta prueba rápida tiene una ventana de oportunidad entre 5 y 7 días post-exposición y presentación de síntomas, en los cuales tenemos una gran oportunidad de poder tener un resultado positivo, y la PCR será en aquellos que tienen algunos síntomas, pero no están durante esta ventana, sino que la han pasado o vienen antes de ese periodo, y entonces ahí nos ayuda la PCR para hacer un diagnóstico certero. Entonces, de tal forma que mientras la ventana para antígeno es de 5 a 7 días, la ventana para detectar los ácidos nucleicos del virus, estamos de 0 a 14 días aproximadamente. Puede variar, pero somos capaces de detectarlos durante todo este periodo. Detectamos 3 diferentes genes para el virus. No incluimos a la espícula por razones obvias, es un gran cambio que ha habido, variante con variante. Incluimos la polimerasa, que se llama íntegra, la nucleocápside y las envolturas, de tal forma que tenemos 3 genes en los cuales monitoreamos a través de la PCR aquellos individuos que pudieran estar fuera de esta ventana, pero por exposición comprobada con un paciente con coronavirus podemos detectarlo rápidamente, o que tengan inicios tempranos de esta enfermedad. Doctor, esto es importantísimo, el momento en el que se acude a tomar la prueba, la toma de muestra, porque durante los primeros meses, durante toda la primera parte de la pandemia, se ha hablado mucho de los falsos negativos o de los falsos positivos. Platíquenos de estos tiempos, de por qué es importante hacerla en el momento indicado y qué debemos considerar para acudir a tiempo y que sea una prueba efectiva, en el sentido de no se tienen, tantos insumos. Es un tema del que vamos a hablar también más adelante, pero es importante, aprovecharlo de la forma más adecuada posible. Sí, yo creo que es muy buena tu pregunta, y te diré que realmente cada vez que hay una variante nueva en el escenario, inmediatamente lo que hacemos es realizar una prueba comparativa en los primeros pacientes,
en los cuales determinamos el porcentaje de falsos negativos y positivos. Encontramos una fuerte correlación entre la detección de antígeno y de anticuerpos del 100% si estamos en esta ventana de 0 a 7 días, y esta va disminuyendo conforme nos vamos alejando de este periodo. Por lo tanto, tenemos muy bien determinado que deberá de ser la prueba de antígenos solo para asintomáticos en esta ventana del tiempo para tener la certeza de capturar al mayor número de ellos. Cuando nos movemos un poco de esta ventana, esta sensibilidad, la especificidad es del 100%. Una vez que decimos por prueba rápida que es positiva, la PCR va a ser positiva. No hay vuelta de hoja, de tal forma que si tiene una PCR, una prueba rápida positiva, no es necesario hacerle la prueba PCR por tiempo real, puesto que el resultado no va a cambiar. Cuando nos movemos de esta ventana de tiempo, empezamos a tener falsos negativos. Cuando recorremos del 7º al 9º día, esta sensibilidad en detectar a estos pacientes decae hasta el 90% de detección, lo cual quiere decir que podemos tener hasta un 10% de falsos negativos, por lo cual ahí lo que realizamos es la prueba de PCR. Todo es en sintomáticos. En población asintomática, nuestros datos son similares a los que se empiezan a reportar en la literatura internacional. Pueden tener una sensibilidad dependiendo de la tasa de infección que exista en el país actualmente, que sabemos que la tasa de transmisión tiene un R0 de 2, lo cual nos puede llevar a una sensibilidad menor al 90%, entre un 85 y 87%, lo cual hace de esta prueba una falta de sensibilidad para ella. No todas las personas que acuden son candidatos a la prueba y les enteramos el por qué no les realizamos la prueba, porque como tú bien mencionas, Luis, los recursos son finitos y debemos de utilizarlos de la manera más inteligente posible para tratar de contender con este nuevo brote, esta nueva ola dada por Omicron. Se trata pues de optimizar recursos, pero también tiempo, doctora, y en este sentido me gustaría preguntarle acerca de cómo se han transformado ustedes con el paso de todos estos meses. La primera fase estuvieron ustedes realizando pruebas bucofaringeas, es decir, tomar muestras de la nariz, tanto de la garganta, y han tenido otras opciones con el paso de los meses. Platíquenos qué tipo de pruebas están haciendo actualmente. Claro, es una pregunta muy interesante. Efectivamente, existen por ahí reportes y nosotros tuvimos la oportunidad de comprobar que realmente el tomar muestras de nasofaringe o de orofaringe tiene una correspondencia mayor al 97%, por lo tanto es mucho más cómodo tomar de la orofaringe para procesar tanto las pruebas rápidas, las PCR en tiempo real. Seguimos colectando saliva desde hace ya más de un año, año y medio. Hemos realizado infinidad de pruebas de saliva con una sensibilidad y una especificidad muy altas, y seguimos con esta misma estrategia. Para Omicron se ha descrito que podría estarse liberando una mayor cantidad de virus bucofaringeos. Los estudios relacionados a ellos son realmente con una población limitada. Nosotros seguimos teniendo un comparativo bastante bueno entre la naso-orofaringeo y la colección de saliva, y es mucho más cómodo colectar muestras de saliva para hacer la PCR a tiempo real. Exactamente, menos doloroso, doctora. Y hay otro tipo de pruebas, platíquenos de ella, que es la toma de sangre. ¿Esta qué resultados o qué datos nos ofrecen? Sí, la prueba de sangre fue diseñada para apoyar, para realizar diagnóstico de tipo temprano, y también un auxiliar para poder medir inmunidad post-infección por COVID, no post-vacunación. Ojo, es solamente post-infección por COVID y podemos medir anticuerpos anti-nucleocápsid. Esta prueba en diagnóstico en este momento no es recomendable. ¿Por qué? Porque serológicamente estos virus han
se han distanciado, ¿sí? De tal forma que muchos de ellos no podrían ser identificados. Por lo tanto, el uso de la medición de anticuerpos para determinar la presencia o la infección del virus de Omicron no está recomendado, ¿sí? De tal forma que las pruebas serológicas serán utilizadas una vez que se ha comprobado por la prueba de antígeno o por la PCR tiempo real que se ha tenido evidencia de la infección, y de 15 a 30 días después se pueden medir los anticuerpos contra la infección, no contra la vacunación. Ojo, es muy importante mantener esto en mente. Doctor, esto es importante. Se generan anticuerpos después de que se aplica una vacuna y se generan anticuerpos después de que se desarrolla la enfermedad, pero no son los mismos. No son los mismos. La mayoría de las vacunas son basadas en la espícula, aunque hay algunas que son inactivadas, que fueron las primeras generadas en China, que es la Sinovac, que contiene todo el virus. Y ese podría generar anticuerpos contra las diferentes estructuras de los virus. La mayoría de las vacunas solamente están basadas en la espícula, y las infecciones están alrededor de toda la partícula del virus. Por lo tanto, se pueden medir anticuerpos a la otra estructura. Lo que contamos en la UNAM son pruebas rápidas de flujo lateral de anticuerpos antinucleocápsides. Recientemente, el laboratorio del cual consumimos las pruebas ha reportado que existe una alta correlación de anticuerpos antinucleocápsides post-infección. Pero no sabemos realmente cuáles fueron los países en los cuales lograron este acierto. Por lo tanto, nosotros estamos realizando la observación en la comunidad universitaria para con todo gusto en el futuro compartir con ustedes estos datos. Exactamente, la ciencia requiere tiempo y a veces nos cuesta un poquito de trabajo porque quisiéramos la información en el momento en el que tenemos las dudas. Doctora, escuchándola, pienso además en la importancia, lo hemos dicho a lo largo de todos estos meses, la importancia de realizar pruebas para detectar a tiempo, sí, por un lado, pero por otro lado, también por toda la información, por todos los datos que se van dando, que se van generando y que sirven o servirán como referencia para tratar, para atender esta o el seguimiento de esta pandemia y las otras que puedan presentarse en un corto plazo. En este sentido, ¿qué utilidad, qué beneficios o qué desventajas tiene el que durante las últimas semanas se invite a realizar una prueba pensando o más bien a considerar cualquier tipo de enfermedad de infección respiratoria como COVID-19? ¿Qué impacto tiene esto en el ámbito de la detección de COVID-19 y de la realización de pruebas? Claro, sabemos que realmente en México el número de pruebas que se ha hecho es relativamente poca. Sabemos que estamos en la época invernal, en donde no solamente es el SARS-CoV-2 el que está circulando, también puede estar el virus de la influenza, los rinovirus, que son varios de ellos, ¿sí? Los cuales todos ellos son causantes de infecciones respiratorias. Entonces, el utilizar estas pruebas en individuos que tienen los síntomas de escurrimiento nasal, dolor de cabeza, puede o no tener fiebre, pérdida del olfato y algunas otras, dolor de cabeza, escurrimiento nasal, dolor de garganta. Es importante hacer la prueba para poder diferenciar entre una influenza y otro coronavirus u otros virus circulantes. Entonces, esto es importante, y es importante también recordar que no es la única causa en este periodo invernal que nos acompaña, por lo tanto, su diferenciación es importante. Por ejemplo, si en una familia de 6 personas, 2 de ellas salen positivas a coronavirus y los demás tienen signos y síntomas, es muy probable que también tengan coronavirus, y por lo tanto el aislamiento por 8 días, como lo ha indicado el sector salud, es importante que se realice para evitar mayor número de contagios. Entonces sí hay que hacer pruebas en personas sintomáticas, ¿sí? Con fiebre, dolor de cabeza, dolor de garganta, escurrimiento nasal y malestar general.
Con la presencia de un solo síntoma, o qué se requiere, doctora, particularmente para realizar esta prueba. Sabemos que se hace durante la llamada se hace un cuestionario para Sí, saber a quién sí y a quién no, o cuál tipo de prueba se le realiza. esa- sí, exacto. Se le hace, no tienen que estar todos conjuntamente, todos estos síntomas que te acabo de mencionar, puede haber 2 o 3 de ellos y con ellos será suficiente para que pasen al laboratorio para hacer la prueba rápida y Muy bien, determinar su estado de infección o no. Entonces, exactamente. de esa manera, lo que hacemos al tener esta estrategia es que todos los positivos se les solicita que se aíslen y que además, si somos trabajadores, tenemos derecho al ISSSTE, si son estudiantes, tienen derecho al seguro social, de tal forma que todos estamos cubiertos por salud y inmediatamente son ellos los que entran en acción para darle seguimiento y tratamiento a todos y cada uno de las personas que hemos detectado en ambas clínicas de la UNAM. Doctora, importante también decir que no generar pánico y acudir justamente cuando es necesario, cuando se tiene Así es. la duda, pero no solamente para comprobar que no tengo o que sí tengo porque sentía alguna cosa extraña que podemos relacionar, por supuesto, con COVID-19. Lo relaciono para terminar la entrevista, doctora, con el tema de los insumos. ¿Cómo están ustedes en este tema? Sí, fíjate que nosotros desde noviembre del año pasado ya teníamos proyectado que esto iba a ocurrir, entonces nos preparamos y el uso precautorio y consciente de los insumos nos permite continuar dando servicio a la comunidad. Tenemos lo suficiente para continuar trabajando y apoyando a la comunidad gracias a estos criterios que los tenemos claros y que los llevamos a cabo todo el tiempo para dar la mejor atención posible. Exacto. Como bien mencionas, hay que ser conscientes de que estos recursos son muy valiosos y son muy valiosos en las personas que así se sugiere hacer la prueba y y les explicamos para que se retiren conformes de por qué no se les realiza esa prueba en ese momento y les damos información adicional de qué vigilar en casa y no acudir a un lugar en donde hay una tasa importante de positivos cuando me encuentro completamente sano, porque entonces lo que va a ocurrir es exponerme a la variante mientras espero ser atendido. Son Entonces, importantes las dos cosas, no cuidar nuestra acudir. salud física y cuidar la salud mental, y esto se hace pues Así siempre es. con información que se da de especialistas, de muchos de ellos estudiantes, pasantes de la Facultad de Medicina, quienes están ahí brindando este servicio. En los números que han aparecido en nuestra pantalla, 55 68 96 22 38 y 74 45 05 22 71 para la comunidad universitaria. Es un servicio que se brinda de forma gratuita. Hacer esta llamada, realizar o responder este cuestionario y ustedes determinarán cuándo y a quiénes se utiliza qué tipo de pruebas, si la rápida o la PCR. Doctora en Ciencias Médicas Yolanda López Vidal, coordinadora del programa de diagnóstico del SARS-CoV-2 de nuestra universidad. Muchísimas gracias por estos minutos, sigámonos cuidando y estaremos muy atentos a cómo se da esta situación durante las siguientes semanas con respecto a las pruebas y con respecto, por supuesto, a la situación de contagios en nuestro país. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias, como siempre. Buenas tardes. Gracias, doctora, por este servicio a la comunidad universitaria y por la información. Y bueno, como todos los martes, vamos con Anel Pérez, quien en Si leo no me encierro, nos habla sobre un concurso universitario de poesía visual que está relacionado con la obra del artista Joan Brossa, que además se presenta una exposición actualmente que podemos visitar en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, que también ya reabrió sus puertas. Vamos a escuchar a Anel. Hola, bienvenidos a este espacio para la literatura y el fomento de la cultura escrita. Comparto con ustedes en este 2022 el concurso universitario de poesía visual Joan Brossa. Este concurso lo hacemos en el marco de la exposición Poesía Brossa, que se presenta justamente ahora en el MUAC, y también con el periódico de poesía y la Fundación Joan Brossa. Una de las cédulas de esta exposición, la primera revisión de este artista catalán en México, dice:
Poesía Brosa revisa el trabajo de este poeta a partir de 3 cualidades principales: la oralidad, lo performático y la antipoesía. Desde sus primeros libros hasta sus últimas indagaciones plásticas, que atraviesan el teatro, el cine, la música y las artes de acción, Brosa encuentra una obra en gran parte visual, en gran parte performática, pero a fin de cuentas la obra de un poeta. Este concurso invita a vivir la experiencia de esta exposición, inspirarnos en ella y presentar entre 1 y 5 piezas de poesía visual. La recepción de los trabajos es hasta el 31 de enero y hay acceso libre para quien quiera participar en este concurso. Se van a entregar premios para los primeros lugares y desde luego los ganadores van a estar publicados en nuestras redes y en la propia página de Periódico de Poesía. Con esta iniciativa, este periódico de poesía refrenda su vocación de tomar el pulso al presente poético en toda la diversidad de sus manifestaciones. Consulten la convocatoria en nuestro sitio web, asistamos a la exposición de Brosa Poesía en el MUAC y desde luego leamos y escribamos mucho, mucho más poesía. Nos vemos la próxima semana. Si leo, no me encierro. Ahí están por lo menos un par de posibilidades para acercarnos a la poesía y a la palabra de Joan Brosa a través de la letra y por supuesto también a través de las artes visuales en el MUAC. Y bueno, vamos enseguida, como cada semana también con nuestros compañeros de Gaceta UNAM, que nos presentan los lunes y los jueves un nuevo acercamiento a lo que sucede dentro de nuestra universidad, y hoy vamos a presentarles un avance de la edición del número de ayer. Especialistas universitarios nos hablan sobre la efectividad de los distintos cubrebocas frente al alto nivel de contagio de la variante Omicron. Además, cómo el miedo es uno de los impactos emocionales que ha ocasionado la más reciente ola de la pandemia. Resaltar los aportes y la importancia de su preservación son los objetivos de la Escuela de Medicina Tradicional Totonaca, una iniciativa que apoya el PUIC. Y más allá de nuestro planeta, la UNAM participa en un programa internacional que ha mapeado alrededor de 10.000 galaxias cercanas a la Vía Láctea. Mucho que leer en este y en cada número de Gaceta UNAM. Recuerden, lunes y los jueves, números nuevos que podemos quedarnos para ir leyendo poco a poco durante el resto de la semana. Y con esto terminamos nuestro programa de hoy. Les agradecemos que nos hayan acompañado durante estos minutos y los invitamos a que lo hagan de nueva cuenta el día de mañana a través de la señal de TV UNAM, por supuesto, 2:30. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.